La historia nos presenta ejemplos de matanzas desenfrenadas y esclavización de masas humanas en procesos de conquista y colonización. Ni siquiera los campos de concentración fueron una invención de los nazis. Lo verdaderamente peculiar de la dominación totalitaria queda ejemplificado en el cambio que se produjo cuando el control de los campos pasó de la SA a la SS. Arendt lo caracteriza en estos términos. El verdadero horror comenzó cuando los hombres de las SS se encargaron de la administración de los campos. La antigua bestialidad espontánea de la SA dio paso a una destrucción absolutamente fría y sistemática de los cuerpos humanos, calculada para destruir la dignidad humana por la SS. La muerte se evitaba o se posponía indefinidamente. Los campos ya no eran parques de recreo para bestias con forma humana, como las camisas pardas, es decir, para hombres que realmente correspondían a instituciones mentales y a prisiones. Se tornó cierto lo opuesto. Se convirtieron en terrenos de entrenamiento en los que hombres perfectamente normales eran preparados para llegar a ser miembros de pleno derecho de las SS. La historia nos proporciona diferentes encarnaciones del mal con una pléyade de motivos humanos. El agente del mal se suele mover por orgullo, envidia, odio o resentimiento. Y en este marco explicativo pueden encajar las brutalidades de la SA, pero no la fría y sistemática ejecución masiva perpetrada por la SS. Lo que Arendt destaca es que el agente del mal ejemplificado por la SS no obraba por ningún motivo de esta naturaleza. Él se veía a sí mismo como instrumento de un programa de eliminación del humano del que formaba parte el asesinato y la tortura, como simples técnicas de gestión o como efectos colaterales exigidos por el funcionamiento del sistema. Arendt considera esta forma de mal como una manifestación nueva, de una parte porque se muestra reticente a las categorías tradicionales que explican las formas extremas del mal como perversiones de sentimientos humanos, de otra porque responde a objetivos inéditos que se resumen en la destrucción de la idea misma de humanidad. ¿Por qué lo hicieron? En Memoria del mal, tentación del bien, Betan Todorov advierte que la dificultad que plantea explicar y comprender los crímenes nazis puede inducir a situarlos fuera del umbral de lo humano y relegarlos al plano de la locura, lo bestial o lo monstruoso. Pero calificar a tales individuos como monstruos los sitúa inmediatamente al otro lado de la línea, algo demasiado cómodo. Pero tal actitud nos deja de nuevo a la intemperie ante futuros acontecimientos similares. Ni eran monstruos, ni estaban locos. ¿Por qué lo hicieron? La pregunta sigue estando viva, y nos incumbe sobremanera, pues en ella nos jugamos nuestra propia humanidad. En 1932, cuando contaba 26 años, Adolf Eichmann ingresó en el Partido Nacional Socialista y en las SS. Según su propio testimonio, la afiliación al partido no fue una meditada decisión, sino algo casi natural. Ni siquiera se tomó interés en informarse sobre el programa del partido. Eichmann no era un fanático. Con el tiempo, Eichmann hizo carrera en el servicio de seguridad de las SS. Su principal función consistía en tareas de planificación y organización en las deportaciones masivas de judíos a los campos de concentración. Tras la Segunda Guerra Mundial, Eichmann se refugió en Argentina. Finalmente fue arrestado. En 1961 fue juzgado en Jerusalén.
El tribunal consideró probada su participación en la muerte de millones de seres humanos. Fue condenado a la pena de muerte por la comisión de 15 delitos, varios de ellos contra la humanidad y contra el pueblo judío. Señor Eichmann, ¿se considera usted culpable de los crímenes de que le acusan? Me reconozco culpable de ayudar y tolerar la comisión de los delitos de los que se me acusa, pero no he realizado nunca ni un solo acto directamente encaminado a su consumación. Solo cumplía órdenes. Señor Eichmann, ¿tiene usted algún pesar de conciencia por lo que realizó? No. Hubiera llevado un peso en ella en el caso de que no hubiese cumplido las órdenes recibidas con la mayor diligencia y meticulosidad. Tras los informes periciales de 6 psiquiatras, el tribunal consideró que Eichmann no constituía un caso de enajenación mental o de trastorno grave de la personalidad. No se trataba de un loco o de un psicópata. ¿Cómo explicar entonces que Eichmann rechazara haber tenido pleno conocimiento de la naturaleza criminal de sus actos? Por aquel entonces, Hannah Arendt fue comisionada por el New Yorker para informar a sus lectores del curso del juicio a celebrar en Jerusalén. Arendt diría a propósito de Eichmann: me impresionó la manifiesta superficialidad del acusado, que hacía imposible vincular la incuestionable maldad de sus actos a ningún nivel más profundo de enraizamiento o motivación. Los actos fueron monstruosos, pero el responsable, al menos el responsable efectivo que estaba siendo juzgado, era totalmente corriente, del montón, ni demoníaco ni monstruoso. En una obra posterior, Eichmann en Jerusalén, Hannah Arendt analiza la personalidad de Eichmann. Arendt se sorprende de que el oficial que participó activamente en el Holocausto no se sintiese culpable de sus crímenes y no obstante no hubiese ningún rasgo de anormalidad en su persona, apenas una tendencia a la irreflexión que será también en muchas otras personas normales. Incluso el acusado declaraba haber leído a Kant y que su acción estaba dirigida por el imperativo categórico, en el sentido de que era asumida por escrupuloso deber. El caso Eichmann le lleva a Arendt a proclamar la banalidad del mal. En Eichmann descubrió Arendt un agente del mal capaz de cometer actos objetivamente monstruosos sin motivaciones malignas específicas. Los peores crímenes no requieren grandes motivos. El daño que causó y del cual Arendt le considera responsable fue monstruoso, pero todavía resulta más aterrador cuando se advierte que la raíz subjetiva de sus crímenes no estaba en firmes convicciones ideológicas ni en motivaciones especialmente malvadas. La banalidad del mal apunta precisamente a esta ausencia de malignidad. Lo que tiene de banal el mal cometido por Eichmann no está en lo que hizo, sino en por qué lo hizo. Detrás de la acción del funcionario no hay un elaborado razonamiento, ni odio, ni intención de crueldad. No hay nada. Eso es lo más horrible. Esta peculiar forma de mal solo se explica porque el hombre se ha transformado en algo superfluo. Cuando le preguntaron a Primo Levi si odiaba a los nazis del lager donde estuvo esclavizado, dijo que no podía odiarlos. No los veía como seres humanos, sino como engranajes de una maquinaria. Para Arendt, Eichmann tenía un déficit de pensamiento, una mera incapacidad de juicio. Para entender su punto de vista, conviene señalar que esta incapacidad no es una mera insensibilidad moral. Eichmann no era un idiota moral. En su vida cotidiana actuaba de modo normal y sabía distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. En este punto, Eichmann se asemejaba inquietantemente al hombre del montón, a muchos hombres corrientes. La única característica notable que se podía detectar en su comportamiento fue precisamente su falta de reflexión y de pensamiento, su incapacidad de juzgar. ¿Pero en qué consiste esta incapacidad? Distingue Arendt entre conocimiento y pensamiento. Conocer implica acumular teorías, ideas y saberes, e incluso ser capaz de resolver cuestiones técnicas al respecto. Pero Arendt viene a definir el pensamiento como una suerte de diálogo continuo y profundo con nosotros mismos en lo que llama solitud. Una reflexión crítica sobre nuestras propias acciones y a la vez
sobre la ejemplaridad de cualquier acción en nuestra más íntima soledad. Tal reflexión implica una mentalidad amplia, una capacidad de ponerse en el lugar del otro para tratar de entender su punto de vista. Pone como ejemplo a Sócrates, aquel legendario griego que decía hablar continuamente con su daimon, su alter ego interior. Según Arendt, este diálogo interior fortalece nuestra conciencia y en algún sentido dificulta el olvido, o a la inversa. Precisamente porque dificulta el olvido de aquello que vemos y hacemos, fortalece nuestra conciencia y nos aboca al diálogo con ella. Esto nos obliga a escuchar respetuosamente su voz, aunque no siempre se le haga caso. Es sin embargo esta falta de reflexión crítica lo que Arendt descubrió en Eichmann, y consideró que podía ayudar a entender no solo el nuevo tipo de criminal que encarnaba en cuanto cooperador activo de una política de asesinato masivo, sino también la colaboración, en formas y grados diversos, de una amplia masa de la población alemana en el mantenimiento del régimen nazi. Lo interesante del nuevo enfoque es que dibuja un agente del mal que, lejos de reducirse a sectores minoritarios fuertemente ideologizados, se extiende a una amplia masa social desideologizada y anónima que contribuyó activa o pasivamente a la implantación y sostenimiento del régimen nazi. La distinción entre conocer y pensar le permite a Arendt explicar algunas cuestiones. Por ejemplo, el hecho de que puede haber tipos muy inteligentes, con grandes conocimientos científicos o de cualquier otro índole, que sin embargo sean capaces de realizar colosales atrocidades con mínimos o nulos remordimientos. Y aunque no suelen ser malhechores y a menudo son ejemplares ciudadanos, encierran, como dijimos, el potencial del mayor mal. Perder la capacidad de pensamiento y juicio no le parece a Arendt como un mal que produzca siempre unas consecuencias nefastas. Perder esta capacidad solo se revela como un mal extremo, atendiendo a sus consecuencias, en circunstancias muy concretas. Es decir, mientras no ocurre en catástrofes éticas o políticas como el advenimiento del nazismo, tal incapacidad puede resultar inocua, pero en situaciones trágicamente excepcionales aumentan y posibilitan el fuego de la catástrofe.